Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Quería agregar un par de cosas a lo que decía en el video que va a salir hoy. O sea, bueno, sí, en el video que supongo que lo voy a publicar al día siguiente. O sea, en el video que salió ayer, ahí está, un par de cosas. Una aclaración que puede que sea medio del peperuche, pero la quiero hacer igual. Yo no me siento acorralada. Estoy hasta la repindón, o sea, estoy re complicada, pero yo no me siento acorralada, porque no es chiste que creo en Dios. Entonces no me siento acorralada. Me parece que está bueno decirlo, me parece que es una cosa útil plantear esto. Y otra cosa que surgió, pero porque surgió ayer, que también me gustaría desambiguar. No, mentira. Sí, bueno, un poco también, porque por lo que publiqué de la Biblia, también podría ser un criterio posiblemente visto como ambiguo. Parece que anduvieron diciendo por ahí que yo no tengo vida. Que como yo no tengo vida, entonces soy súper envidiosa y estoy mirando la vida, no sé qué. Claro, hubiera sido perfecta, el plan hubiera sido perfecto si no hubiese sido malicioso, malintencionado y endemoniado, o sea, si no hubiese estado influido por el mal absoluto. Parece que era un punto importante. Que yo no tengo vida. Bueno, no tengo un trabajo rentado, no tengo una situación, de, sí, no tengo una situación momentáneamente, no tengo una situación de independencia económica, no tengo un trabajo rentado, porque todos los que inicio me los bloquean. Salvo que puedan hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como esto que contaba, que el masón este que venía atrás mío a tratar de chuparme la energía vital. No tengo novio. Oh, ¿qué otra cosa no tengo? Yo qué sé. El hecho de no tener independencia económica complica muchísimo todo, obviamente. En un mundo donde tantas cosas se compran, hay que comprarlas, con dinero, con plata, entonces obviamente es una complicación importante. Pero no va el pero ahí. ¿Cómo decir?
Bueno, obviamente las personas que largaron esa acusación, es decir, decirme envidiosa porque no tengo vida, según esta percepción rara de la vida, donde un grupo de personas se arroga que porque a ellas y a ellos les pareció que la vida era eso, entonces bloquearon eso, entonces creyeron que por su propia voluntad habían alcanzado su objetivo, entonces no tiene vida. Sería equivalente a decir que la persona está muerta. Entonces, como está muerta, envidia. Está muerta de envidia, podríamos decir. Bueno, re loco que la gente piense que porque esas personas acusan a otra persona de algo muy gravemente, inventan todo un sistema de mentiras muy loco, no solo de mentiras, pero digo, muy, muy raro que esas personas crean que le hayan quitado la vida a alguien. Y lo digo así porque se lo hayan creído de verdad. Por eso tanta sorpresa. Por eso tanta bronca, tanta rabia, tanto odio y tanta ira cuando descubrieron que sí tenía vida. Yo estaba de parranda. Que no estaba muerta, estaba de parranda. No, mentira, no estaba de parranda. Pero digo, y que... Ay, ¿cómo decir esto? Bueno, en el momento que esto ocurrió, que había aparecido alguien en mi vida. O sea, que yo estaba viva. Que la evidencia era notable. Pero ¿cómo? ¿Cómo que ¿no? Pero ¿cómo? ¿No teníamos todo controlado? No. Escúchame, ¿cómo llegó esta persona? ¿Cómo llegó esta persona? ¿Qué pasó? ¿De dónde vino? ¿Pero cómo no hablaron con Matías? ¿Cómo no le dijeron a Matías? Díganle. ¿No? Kai. Qué sorpresa fue cuando se dieron cuenta que estaba viva. ¡Ah! ¡No! ¿Pero cómo estaba viva? No solo que estaba viva, sino que estaba haciendo una bocha de cosas. Sin un mango, sin un peso partido al medio. ¡Ah, investiguenla! Porque seguro que prostituta, astucada, ¿no? Entonces, propiamente, me investigaron un montón de tiempo. Ahora entendí algo nuevo que no había entendido. Claro, pusieron un garito de servicio de inteligencia acá a mitad de cuadra, que yo ya lo había contado. Claro, habían puesto un garito ahí porque alguien, no sé quién, hizo una denuncia serequetengue. O sea, mandó cualquier cosa, dijo cualquier barbaridad, y ahí lo anotaron. No, pero tiene que ser secreto, porque es una persona que... Entonces, efectivamente, me estaban investigando, por eso hicieron hacían videos a la plena luz del día, hacían videos de mí, no sé qué, o sea, había policías y yo los identifico, yo me doy cuenta cuál es policía, mujer, hombre, no importa. Yo me doy cuenta quién es policía, o sea, quién es del trabaja para la cosa esa, y quién es de la secta, quién pertenece a la secta y se les escapó, o no sé. Yo me doy cuenta de esas diferencias. Por ejemplo, ayer, en el colectivo, se bajaron del auto, se deben de haber bajado un autazo del carajo, y se fueron a esperar el colectivo a la parada donde yo estaba esperando el colectivo. Esa gente, ese matrimonio, seguramente era
un matrimonio de empresarios, que o oyeron o alguien le pasó el dato o están trabajando con parte de la secta. Yo qué sé. Bueno, pero re loco porque toda esa gente, los policías, la secta, toda la secta, todo el gobierno, el otro gobierno, estaban todos robando vida de acá. Y tienen el tupé de hablar de envidia, de vida. ¿Ustedes tienen el tupé de hablar de vida? Y además, esa misma gente fue la que sometió a mi hija más chica y a mí, porque al someterme a mí, igualmente a mí me parece que le hizo algo específico a mi hija más chica, por cosas que yo recuerdo que pasaron en ese momento. Perdón, a mi hija más grande, a mi hija más chica también le hicieron brujería, yo lo sé. No solo brujería, sino que le metieron veneno contra mí, son una basura. Pero ya no reina más el que reinaba en el aire. Ya no es más jefe del aire, el que era jefe del aire. Ya no es más jefe del aire. Así que ahora tiene toda la lógica que yo fumara. Toda la lógica tiene. Y toda la lógica de por qué era tan pertinaz el asunto. El aire, ¿no? Un ámbito de comunicación, de ideas y de comunicación, nada menos. Tiene tanta lógica que es interesante. Es interesante. Bueno, entonces tiene tanta verdad. No había leído nunca esa parte. Y yo estaba desesperada buscando cuál era el motivo y dónde. Porque, bueno, no importa. Lo cierto que esa gente que decía eso, o que quizás lo sigue diciendo, pero ya no reinan más en el aire, ya no tienen la jefatura del aire, ni tienen al jefe del aire a su favor. Gracias a Dios. Y a mí. Y no sé si capaz lo siguen diciendo, pero la gente que decía eso fue la que me sometió a mí y a mi hija más grande, que en ese momento era chica, a brujerías y a atrocidades, y a tortura psicológica, y a tortura mental. Durante años. A tortura económica, a tortura mental, a encierro, a secuestro virtual, a una secta. ¿A quién me vendieron? ¿Querían replicar la Biblia cuando atraparon a un hermano y lo vendieron lo hicieron esclavo? Chicas, ¿qué les pasó? A mí no me vengan, A mí no me vengan con nada. Pídanle perdón a Dios, a mí ni se me acerquen, yo no las quiero ni ver. Ay, qué feo que está. Esas personas divulgaron eso. No tiene vida. Pavada de soberbia. Porque el bicho que les picó inicialmente fue el bicho de la envidia. Entonces hicieron todo lo que hicieron. No lo hicieron solas. Ellas no enviaron esa lista a través del tipo que trabajaba en Cancillería. Esa lista la inventó, esa lista la mandó el tipo que trabajaba en Cancillería. Así como había 30
IP con mi Facebook abierto, y esas 30 IP con mi Facebook abierto como si fueran yo, no era de ninguna de las personas a las que le enfermaron la cabeza para que me odiaran. Incluyendo a mi madre, porque esto también lo estuvo recibiendo mi madre, ¿no? De varias maneras. Y lo sigue recibiendo mi madre. Es interesante porque uno de los mecanismos que usan es el tema de la vanidad, el narcisismo, en términos de hacerle creer a la persona que... A ver, ¿cómo se dice esto? Como hacerle creer ese enojo, como hacerle creer una rivalidad, ¿no? Incrementando las cosas, incrementando esas tendencias naturales de los seres humanos, esas peores cosas de los seres humanos, pero ahí trabajan como a lo loco, ¿no? Para incentivar hasta que después se encuentran que hicieron una barbaridad que no entienden, no imaginaban, no reconocen, no saben de qué disfrazarse. No saben qué cara poner. Por eso, de repente yo veo como aparecen otras personas, de repente así, que no son cambiaformas, pero se le transforma la gestualidad a la persona porque estuvieron siendo presas de cosas que no tienen nada que ver con el ser. No tienen nada que ver con el ser. Distinto es cuando matan un alma, porque esta gente, estos bichos, logran hacer eso. Gracias a Dios no lo lograron en quienes más querían lograrlo, no lo lograron ni lo van a lograr jamás. Gracias a Dios. Y a que ya no reina más, ya no es más el jefe del aire, quien era el jefe del aire. Gracias a Dios y a mí. Y bueno, no sé. Lo de mi vieja está por verse. Pero sí, es como que de tanto ataque espiritual, la persona duda tanto de sí misma, que entonces pasa esto. En mi caso fue distinto. En mi caso, yo hace muchos años, pero muchísimos años, creo que ya lo dije, hubo un momento crucial en esta investigación personal que hice respecto de todo esto que me estaba ocurriendo. Hubo un momento crucial donde yo dije, ok, soy inocente. Y esto fue hace un montón de tiempo, no sé cuánto tiempo. Fue hace muchísimo tiempo, pero esa para mí fue la prueba más importante dentro de toda dentro de la cuestión del discernimiento en este plano, dentro de la cuestión del discernimiento, respecto de la cuestión del discernimiento, esa prueba fue para mí central, fue clave. Una vez que pasó eso, todo el resto de los años fue, ¿y entonces qué carajo está pasando acá? ¿De dónde sale esta situación? Bueno, esas dudas es como si dejaran al alma como acechada. Entonces, esas otras almas o espíritus, a veces son personalidades,
pero no al modo de trastorno de personalidad, no al modo del trastorno de personalidad o de, no sé, las patologías ligadas a la personalidad, no ligada. Supongo que eso debe tener vinculación con el trastorno de personalidad, pero no lo digo en ese sentido, sino que es esos lugares inconscientes en el término más psicoanalítico del término, esos lugares inconscientes que son lugares en el alma, espacios en el alma, que esas otras personas tienen en nosotros, ¿no? Ahora, cuando sabemos, cuando entendemos que esos espacios que esas personas tienen en nuestra alma, los tienen en nuestra alma, es decir, no es que esa persona tiene un espacio metafórico en nuestro ser, que solamente el inconsciente de no sé piripipí. No, que esa persona tenga un espacio en nuestra alma significa que esa persona tiene un espacio en nuestra alma. Y que esa persona tenga un espacio en nuestra alma significa que a veces puede... Mi viejo una vez cuando yo era chica, me dijo, se cagaba de risa y me dijo, vos estás poseída por tu madre, me dijo. Mi viejo sabiendo bastante y bastante suelto, es decir, sabiendo bastante del inconsciente, pero bastante suelto, o sea, lo que como pudo, él aprendió como pudo, lo que le llegó, mezclado con sus propios fantasmas, mezclado con sus propias cuestiones no resueltas, mezclado con sus propios traumas. Quilombo era eso, pero algo del tema conocía porque leía mucho del asunto. Y siempre leyó mucho de muchas cosas. Entonces cuando yo tenía, no sé, 13, 14, 12, 15, una cosa así, me dijo que yo estaba poseída por mi madre. Claro, me había ido de la casa de mi madre y mi vieja tenía mucha presencia en mí. Pero que mi vieja tuviera mucha presencia en mí era eso, exactamente, que tenía mucha presencia en mí. Entonces incluso muchas cosas que yo decía tenían que ver con su creencia y su postura frente a la vida. Actualmente, muchas de las cosas que creo que soy y que digo, por supuesto que están vinculadas con mi vieja. Pero mis elaboraciones están muchísimo más allá de lo que aprendí con mi madre. Esa es la diferencia entre una mujer madura y una pibita, donde es más parecido a una posesión en términos de que esa persona ocupa un lugar y habla a través de la otra persona. Bueno, cuestión que estos días estuve viendo cosas así. O sea, otra gente hablando a través de la persona esta. Mi vieja, por ejemplo. Y eso tiene que ver con eso, con el desconocimiento de sí y con cómo el alma propia o el yo soy como que se hace a un lado, como con dudas, con preguntas, con miedos propios, con miedos del desconocimiento, ¿no? Y decir esto así tiene más bien que ver con quitarle el suelo, quitarle el piso a la manipulación psicológica, quitarle el piso a la manipulación psíquica en el otro sentido, gente proyectando sobre mi vieja, proyectando. O sea, es una defensa de la limpieza, de la transparencia, de lo que vaya a suceder de ahora en adelante. Es una manifestación de que no les voy a permitir que sigan manipulándome a través de mi vieja tampoco.
Entonces, re loco que la gente que trató de hacerme mierda la vida tenga el tupé de decir que yo envidio su vida, que yo envidio su vida porque... Hay otra cosa que quería decir. Que yo envidio su vida porque ellas me llenaron de su envidia o qué sé yo. Bueno, nada, no lograron nada, en definitiva. No lograron nada. Un poco durante un tiempo me engañaron. Y ¿para quién trabajaron? Yo sí sé para quién trabajó. Para mí, para la humanidad y para Dios. Para Dios, para mí, para la humanidad. Y para mis hijas, por supuesto, obvio. Para mis hijas y mi nieta. Bueno, pero se sacaron las ganas. Pero, wow, qué loco. No tiene vida. Como dijo Vladimir Vladimirovich, que había dicho Pushkin, ¿quién había dicho? No me acuerdo. Que dijo, los rumores sobre mi muerte son algo exagerados. Tal cual, los rumores sobre mi muerte son algo exagerados, sí. Y no, de eso no voy a hablar momentáneamente. Y había salido otra cosa recién. Por favor, no me quiero olvidar. ¿Qué era? Diosito. Ay, algo me había acordado recién. Vuelvo a repetir. Esto no era lo que quería decir, pero bueno. Vino esto en su lugar, así que... Vuelvo a repetir. Yo hoy día sé que esa persona estuvo, es decir, una que parecía que era mi hermana. Yo hoy día sé que esa persona estuvo, digamos, como en primer plano haciendo maldades muy, muy... eso lo de ardor de no sé qué cosa. Confirmé que esa persona había estado haciendo esas maldades tremendas, horrorosas, abominables, injustificables, imperdonables, y que las voy a presentar a la justicia. No por eso, digamos, voy a presentar toda la situación y al que le toca, le toca. Voy a presentar, no, ya la presenté, tengo que ampliar la cuestión. Y sí, por supuesto que hay muchos caminos para la justicia. Entonces, ¿cómo terminé de confirmar yo esto? Lo voy a volver a recordar, ya lo conté, pero lo voy a volver a recordar. Hace 1 año y medio, mi nieta estaba jugando estaba jugando, no sé, a una reunión acá y mi nieta estaba dándole juguetes y él le daba juguetes. O sea, el muchacho ella le daba un juguete y él se lo devolvía, qué sé yo, una huevada así. Y la licenciada Jezabel, que está en dope, está en pedo,
le dice, hay una cuestión, mi hija a veces le dice mamita a mi nieta. Es una costumbre muy fea que hay en algunos ámbitos de la vida social argentina. Bueno, en razón de esto, que le dicen mamita a mi nieta, la chica esta que estaba muy, muy desesperada por demostrar su superioridad, y ya lo había demostrado varias veces, y había pasado vergüenza, le dijo a mi nieta, estaba zapada en alcohol, y le dijo a mi nieta, ¿y encontraste a un hombre? Le dijo. ¿Y encontraste a un hombre? A una nena de 1 año y medio, le dijo. ¿Encontraste a un hombre? Obviamente ella no estaba buscando ningún hombre. Lo que la licenciada Jezabel no sabía era que yo tampoco estaba buscando un hombre. Pero la sutileza que esto implica es demasiado para la licenciada Jezabel. Pero yo no estaba buscando un hombre. Pero cuando ella dice esto, deja claro que quien está haciendo brujerías también, para que no encuentre, bueno, a quien no está buscando, porque realmente yo no salgo a bailar, no voy a, o sea, yo no hago cosas para buscar un hombre, porque eso es muy fácil de encontrar. Tipos hay por todos lados. Que tengan ganas de tener sexo, ¡puf! Muchísimos más. Por eso digo que obviamente que yo no estaba buscando eso. Mujeres también, ¿eh? Para terminar de sacar todas estas pelotudeces del camino. El camino de la comprensión, digo. Da cuenta de que la persona que estaba haciendo brujería para que yo estuviera sola, entre otras cosas, era ella. Por la desesperación, por todo el contexto, porque ya esa misma noche había hecho muchos gestos muy desesperados de querer someterme, rebajarme, basurearme, humillarme públicamente frente a toda mi familia. Y 1 año y medio. ¿Y encontraste un hombre? Esto, a su vez, se rió realmente que parecía Cruella de Vil. Sobre todo por lo de débil. Esta situación me recuerda, un poquito después, esta situación me recuerda eso que pasó, me trajo a la memoria que muy al inicio de toda la situación, o sea, 20 y pico de años atrás, se había burlado de mí con la misma connotación Cruella de Vil varias veces, pero particularmente me acordé de una que quedó muy, muy presente en cierto sentido, o sea, quedó en mi mente así como, ¿qué onda esto? Donde me dijo, se burló de mí haciendo un gesto exactamente igual a algo que yo había hecho en esos días, pero no había nadie en mi casa en ese momento. Y ella hizo exactamente el gesto, pero en mi casa no había nadie. Y se burló feo. Y mi hija y yo la estábamos pasando muy mal. Muy mal. O sea que la persona que se burló hace
un año y medio atrás, que había metido brujería, no solamente para que yo permaneciera sola de pareja, sino 20 y pico de años atrás, para que me pasaran todas las porquerías que me pasaron, y que le pasaran a mi hija todas las porquerías que le pasaron, era la misma. Entonces no son especulaciones. Y entonces hay mucha gente que sabe esto ya. No solamente la secta, no solamente los servicios de inteligencia, no solamente los beneficiarios, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, bocha de narcos, hay una bocha de narcos, tratantes de personas, Mauricio Macri, Caputo, Nicky Caputo, Toto Caputo. Hay mucha gente que sabe esto. Y si yo no estoy viva, ¿qué queda para esa gente? ¿Qué queda para esa gente? Ah, por lo de Vaca Muerta debe ser, ¿no? Será por lo de Vaca Muerta. No. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Que me arde el pecho porque no sé qué cosa. No me arde nada el pecho. De alguna forma había que reconectar con Dios. Y parece que estos problemas de mi familia, estos traumas de mi padre y de mi madre, de tener tabaquismo, de fumar, me dieron una clave que no recomiendo a otras personas, no recomiendo a otras personas. No la recomiendo, no es algo para divulgar, ni para jactarse, ni para nada. No se la recomiendo a otras personas. Puntualmente, en mi caso, yo tenía que hacer determinada cuestión. Dios me dio una inmunidad específica para hacer determinada cosa y no me quedaba otra. Y había un jefe del aire que nadie lo conocía, pero en verdad todos lo conocíamos. Había un jefe del aire que seguían la conducta de este mundo y los dictados del jefe que manda en el aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. En ese caso se refiere a los rebeldes a Dios, a los rebeldes al amor de Dios, a los rebeldes a Dios, no a los rebeldes, porque el Salmo 7 dice que es un pecado no liberarse del opresor injusto. Es un pecado no liberarse de los opresores injustos. No solo... ¿Cómo dice? A ver, vamos a ver. Y ciertamente... Bueno, había que parar al que mandaba en el aire porque era un cagadón. Claro, no, era un pecado perdonar al opresor e injusto. En la otra parte no dice como que es un pecado no liberarse, pero bueno, acá dice perdonar al opresor e injusto. Opresor injusto, ¿no? Opresor injusto en términos de que cuando Benjamín Bibi Netanyahu tenga prisión perpetua, va a ser una opresión, pero no va a ser injusta. Así como Videla se murió en la cárcel, era una opresión, pero no era injusta.
esa persona tenía que estar oprimida porque era un genocida y un genocida no debe estar suelto, no debe andar libre, no se debe cometer genocidio. Dios es un opresor porque no deja que la gente cometa genocidio. Bueno, ¿no? Obvio lo que estoy diciendo. Es una estupidez bastante importante. No es una estupidez. O sea, no me salió bien el chiste, pero porque no me parece chistoso tampoco. Pero algunas de las cosas que dicen los luciferinos son cosas como esa. Ay, Dios nos oprime porque no sé qué Dios conociste vos. No sé, la verdad no sé. Y eso no es sabiduría. Sobre lo de Adán y Eva no sé qué voy a decir. En algún momento voy a decir algo, pero los mitos sobre el origen tienen sus cosas, ¿no? O sea, son para un momento, no es que son para un momento, son para muchísimos momentos. Confluyen